Saludos amigos y hermanos, estamos aquí nuevamente con una reflexión, dándole gracias a Dios por guardarnos hasta el día de hoy. Quiero hacer extensiva mis palabras de aliento a aquellos que están ahora pasando esta pandemia. Fueron contagiados, pero muchos, gracias a Dios, ha sido leve. Espero que esta palabra de perseverar en la fe traiga ánimo para seguir adelante en lo que nos falta, porque lo que viene es grandioso, dice Dios, muy grande. Bien, la reflexión de la semana pasada hicimos referencia a esperar con fe. En la actual situación de confinamiento por causa de esta pandemia que todos estamos viviendo en el mundo, hoy vamos a hablar acerca de perseverar en la fe. Una cosa es esperar y otra cosa es perseverar. Parece que fuera igual, pero esperar en fe es estar expectante y seguro de lo que va a suceder, mientras que perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. En nuestro caso sería mantenerse firme y constante obrando en la fe en Cristo. Esa sería la explicación de lo que es perseverar en la fe. Sin embargo, vamos a ahondar un poco. La palabra de Dios dice en Juan 15, versículos 1 al 5, y cito: Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El verso 4 dice: Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, que es Cristo, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, es decir, en una relación recíproca, yo en él y él en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Aquí vamos a ver el verbo permanecer en esta porción que Jesús cita en varias ocasiones. También ese verbo permanecer se traduce como perseverar. La raíz griega es igual, significa quedarse. ¿En dónde quedarse? En un lugar, en un estado, en una relación o en una expectación dada. Nos da a entender de que quien permanece, es decir, mora o vive, que es lo que también significa, en el caso que nos ocupa, se refiere a que estemos siempre en Cristo por medio de la fe. No es yo creo en, es yo creo estando en. La lista de los héroes de la fe que nos presenta Dios en la carta a los Hebreos capítulo 11 se nos muestra a gente común, así como usted y yo, que lograron grandes hazañas y fueron usados sobrenaturalmente por el Señor porque supieron permanecer o perseverar en la fe como viendo al invisible, así como dice Hebreos 11. Y vamos a leer en ese capítulo los versículos 32 al 34 que dicen lo siguiente: ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros completos. Hebreos 11, los enemigos son derrotados. Ahí nos muestra claramente la palabra. Las personas son salvadas. Las bocas de los leones se cierran y los muertos resucitan. Pero, ¿qué de aquellos que agradaron a Dios con su fe y aún así sufrieron y murieron? ¿Usted no ha pensado en eso? Los últimos versículos de este capítulo 11 transmiten una realidad espiritual que muchas personas hoy en día son reacias a aceptar. ¿Cuál es eso? Que la fe no es un medio para conseguir que Dios haga lo que queremos, muy atento a eso, sino que por medio de ella podemos perseverar en los caminos del Señor. No es para que Dios haga lo que yo quiera, yo no puedo coaccionar a Dios, sino para yo caminar por medio de ella y perseverar en los caminos del Señor y en la voluntad y el propósito que Él ha trazado para usted y para mí en esta vida. Quienes pertenecemos a Jesucristo tenemos la promesa de Dios de que Él sanará todas nuestras enfermedades, nos socorrerá
en todos los problemas y nos dará grandes bendiciones. Y tal vez ahora en esta vida no los recibamos, pero sí seguramente en la eternidad. Recordemos que el Señor dijo en el mismo capítulo 15 del Evangelio según Juan, que mientras estemos en el mundo podemos esperar tribulación, persecución, sufrimiento y, como ahora, confinamiento de una pandemia. Por eso es importante recordar que la fe no nos salva de todo esto, sino que nos ayuda a superarlo. Eso es importante que usted lo sepa. Dios quiere que permanezcamos firmes en toda la aflicción y la tentación. Al igual que Moisés, podemos ser llamados a soportar como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Por tanto, entonces, pongamos toda nuestra esperanza en el Padre Celestial. Mantengámonos firmes en la fe de Jesucristo en estos tiempos, tanto los buenos como estos malos. Para muchos es muy malo esta situación. Estemos en libertad o en confinamiento, sanos o enfermos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Permanezcamos en Él, así como Él permanece en nosotros. En esa relación recíproca es que usted y yo vamos a dar fruto abundante, porque separados del Señor, nada. ¿Sabe lo que es nada? Jesús dice, nada pueden hacer, o todo lo que hagamos es vano. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, da por sentado que, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 14-15, dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No tema, no se preocupe, descanse en Dios. El temor, la preocupación, el nerviosismo baja las defensas. ¿Va a ser contagiado? Bueno, Dios lo permite. Algunos mueren, de algo vamos a morir. Lo importante es que si estamos en Cristo, eternamente estaremos con Él. Eso es lo importante, ahí es donde está la palabra de esperanza. Entonces repóngase a ese temor, no escuche tantas noticias. No tome este confinamiento como un castigo divino, sino como el tiempo que Dios preparó para que intimemos más con Él y crezcamos en la fe para lo que viene. Porque es verdad que viene el tiempo más glorioso de la manifestación del Señor a través de su iglesia. Pero no olvidemos que también vendrán las mayores catástrofes de la historia por causa del pecado de la humanidad. Tanto para uno como para lo otro necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y perseverando en la fe. Tal vez algunos de los que me oyen este mensaje hoy se hayan apartado del Señor o nunca le hayan abierto su corazón a Jesús ni le hayan recibido como su único Señor y Salvador. Pues este es el mejor momento, ¿sabe?, para reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Esa es la intención de este mensaje. Le invito a orar junto conmigo con la fe de que luego de esta oración ya usted será salvo y su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Repita esto conmigo de corazón. Dígale: Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento y te pido que limpies con tu sangre derramada en la cruz, por amor a mí, todos mis pecados. Creo en ti y te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre eterno, por Jesucristo. Amén. Si hizo esta oración por primera vez, usted se acaba de convertir en una nueva criatura y en un hijo o una hija de Dios. A partir de ahora, los cielos le han sido abiertos en el nombre de Jesús. Ore siempre al Padre. Lea la Biblia para alimentarse y pueda entender cuál es el propósito de Dios con usted. Busque algún cristiano que le ayude en su crecimiento. Y mientras vuelven a abrir las congregaciones, esa persona que le envió ese mensaje tal vez sea un gran apoyo para usted. Si usted puede escribirme también al correo, estamos para servirle. Es pastor@elionmargarita.com. Ese Elión es con Y, repito, pastor@elionmargarita.com. Estoy para servirle. Le habló su amigo, el pastor George Dumat, desde la isla de Margarita,
Venezuela. Muchas bendiciones.